Sean bienvenidos, paganos, brujas, valquirias y berserkers a Cuentos Paganos. Este es un podcast de mitología en el que cada semana les contaré historias, cuentos, mitos y leyendas de diversas culturas a lo largo del mundo. El día de hoy me siento muy feliz de acompañarlos. Estamos superando la barrera del primer mes, lo cual es un gran logro. Personal, claro. Si ustedes quieren tomarlo también como un logro, me sentiría muy agradecido con todos ustedes. Y disculpen que el día de hoy no haya una introducción muy larga, pero es que este capítulo es algo largo. El día de hoy voy a hablarles sobre el infierno de la mitología cristiana. Sin embargo, se darán cuenta a lo largo del capítulo que no estamos hablando precisamente de un mito muy cristiano. Específicamente voy a hablar sobre el infierno que presenta Dante en la Divina Comedia. Para quienes no tengan el contexto, esto forma parte de un libro de literatura universal, un libro italiano, en el que Dante Alighieri nos cuenta a través de un poema muy largo, un viaje que realiza a través de el infierno, el purgatorio y el paraíso. El día de hoy me voy a enfocar más en la parte mitológica de este libro, porque a falta de descripciones bíblicas sobre el infierno, Dante tuvo que optar por poner un montón de referencias a lo que es el Hades y el Tártaro de la mitología grecorromana. Entonces, todo este libro está repleto de elementos de la mitología griega y de la mitología romana, que son prácticamente las mismas, ¿no? Lo cual resulta bastante curioso, porque deben de saber que durante mucho tiempo esto fue tomado como un canon por la iglesia. Al final del capítulo voy a pasar más por este contexto cultural, pero les advierto que sí es un capítulo un tanto largo, voy a intentar resumirlo lo más que pueda. En primera instancia, Dante se encuentra en una montaña sin saber del todo cómo llegó ahí. Comienza a avanzar y huye de tres bestias que representan ciertos conflictos en su mente. Y aquí en este punto se encuentra con Virgilio. Virgilio fue un poeta de una época muy antigua que escribía sobre mitología griega, bueno, en realidad era mitología romana. Dante menciona a Virgilio como su maestro y su guía, porque a pesar de que, no, de que vivieron en épocas muy separadas, Dante creció leyendo la poesía de poetas como Virgilio, como Homero, y estas figuras importantes de la literatura universal antigua. Virgilio se presenta ante Dante y comienzan a avanzar por la montaña, en donde se encuentran con la puerta de El Infierno. La puerta del infierno tiene una inscripción muy llamativa que se las voy a citar. A través de mí se llega a la ciudad del llanto, a través de mí se llega a el dolor eterno, por mí se va a la raza condenada. La justicia animó a mi sublime arquitecto, me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes que yo no hubo nada, a excepción de lo eterno, y yo duro eternamente. Oh, ustedes que entran aquí, abandonen para siempre toda esperanza. De hecho, esta es una inscripción bastante popular sobre lo que es la puerta del infierno. Quiero creer que han tenido la oportunidad de escucharla o de verla en algunos otros lados. Una vez entran al infierno, como tal, a la puerta física del infierno, se encuentran en lo que sería el limbo. Aquí Dante nos describe: esta miserable suerte está reservada a las tristes almas de aquellos que vivieron sin merecer alabanzas ni vituperio. Están confundidas entre el perverso coro de los ángeles, que no fueron rebeldes ni fieles a Dios, sino que solo vivieron para sí. El cielo los lanzó de su seno por no ser menos hermosos, pero el profundo infierno no quiere recibirlos, por la gloria que con ello podrían reportar a los demás culpables. En este punto se encuentran al otro lado de un río, que es donde se encuentran todas estas almas, que no son ni dignas de entrar al cielo ni al infierno. Estaban desnudos y eran molestados por las picaduras de las moscas y las avispas que allí habían. Es decir, aunque no vayas al infierno vas a ser castigado. Según Dante, para entrar al infierno se tenía que atravesar un río, el cual se atravesaba con la ayuda de un barquero de nombre Carón. Carón es el mismo Caronte de la mitología griega. En la mitología griega, Caronte te ayudaba a atravesar el río para llegar a el Hades o el inframundo. Dante lo describe como un demonio, ya que una descripción común para los cristianos de las antiguas deidades paganas es que son demonios.
Mientras Caronte los ayuda a atravesar este río, se nos menciona que habían muchas almas que se encontraban nadando sumergidas en el río, que se intentaban subir a la barca, y Caronte los golpeaba constantemente con su remo. Una vez atraviesan el primer río, llegan al primer círculo del infierno propiamente, que sería el de los no bautizados. Aquí Virgilio le menciona: quiero que sepas, antes de seguir adelante, que estos no pecaron y sí contrajeron en vida algunos méritos. No es bastante, pues no recibieron el agua del bautismo, que es la puerta a la fe que forma tu creencia. Y si vivieron antes del cristianismo, no adoraron a Dios como debían. Yo también soy uno de ellos, habla Virgilio. Este círculo es descrito de una manera bella. Se dice que eran planicies verdes y que más arriba, si alzabas la mirada, podías ver el universo. Aquí, como se menciona, habían figuras que no fueron precisamente malas, es decir, no juntaron méritos para ir al infierno, pero que no fueron bautizadas, aún sin importar que hayan vivido antes del cristianismo. Aquí hay varias figuras importantes, como el mismo Homero, Horacio y Ovidio, que fueron poetas de la época. Y también se nos menciona a muchos filósofos antiguos, a Sócrates, a Platón, a Anaxágoras, Tales, de Mileto, Diógenes. Es decir, aquí se nos menciona un montón de gente que, pues, la iglesia lo consideraba algo como griego bueno, pero que obviamente no podrían ir al cielo porque pues eran paganos, creían en los dioses antiguos. Atraviesan todo este círculo y descienden al segundo círculo, el de la lujuria. Así descendía el segundo círculo, el segundo que contiene menos espacio, pero mucho más dolor y dolor punzante, que origina desgarradores gritos. Allí estaba el horrible Minos, que rechinaba sus dientes, examinaba las culpas de los que entran y da a comprender sus órdenes por medio de vueltas en su cola. Es decir, cuando se presenta ante él un alma pecadora y le confiesa todas sus culpas, aquel gran conocedor de pecados ve en qué lugar del infierno debe ocupar y se lo designa, ciñéndose al cuerpo la cola tantas veces cuanto sea el número de círculo en el que debe ser enviada. En la entrada de este segundo círculo se encuentra Minos. Minos es un personaje de la mitología griega. Minos fue un rey de Creta, hijo de Zeus y de Europa, quien le debe su nombre al continente y a una de las lunas de Júpiter, quien tras su muerte era tan querido por los dioses del Olimpo que lo pusieron en el Tártaro junto a sus hermanos Radamantis y Eaco para que fueran los jueces de los muertos que llegaban al Tártaro. Este elemento Dante lo rescata en su obra, solo que obviamente pierde este estatus de ser una persona querida por los dioses y se convierte en un demonio. Como ya les mencioné, este círculo era el de la lujuria, y según el castigo que recibían aquellos que habitaban en el segundo círculo, era que habían vientos muy fuertes que los empujaban constantemente, que impedía que se acercaran los unos a los otros y pudieran satisfacer sus necesidades carnales. Entre algunas de las personas que se encuentran aquí, o personajes más bien, están Helena de Troya, Aquiles y París. Estos tres personajes son importantes durante la guerra de Troya, que es descrita en la Ilíada, otro mito griego. Siguen avanzando y pasan al tercer círculo, el de la gula. Dante nos describe: me encuentro en el tercer círculo, en el de la lluvia eterna, maldita, fría y densa, que cae siempre igualmente copiosa y con las mismas fuerzas. Cosa interesante, en este círculo la gente se encuentra hundida en el barro y el moho, constantemente cayéndoles lluvia, granizo, que les impide salir. Y se encontraba el perro Cerbero. Cerbero era el perro guardián del inframundo, era el perro de Hades, que resguardaba precisamente el Hades. De nuevo, esta idea de que una figura importante para una religión se convierte en un demonio. Dante lo menciona como el demonio Cerbero. Siguen avanzando y llegan al cuarto círculo, el de la avaricia. Llegamos al sitio donde se desciende. Allí encontramos a Plutón, el gran enemigo. Ok, datos interesantes. Plutón es el equivalente romano del dios Hades, el dios del inframundo, y Dante lo menciona como el gran enemigo. Deben saber ustedes, y si no lo saben, Satán es una palabra hebrea, viene de Shaitán, que significa el enemigo. Es decir, para Dante, Hades, al ser el dios de la muerte, sería el equivalente a Satán en su mitología. Realmente no es así, no es para nada así. Pero es interesante porque nos menciona que Plutón era gigantesco aquí y se menciona en contra de Dante y Virgilio.
haciendo una oración que dice Pape Satán alape. Esta oración viene de Pape, que es una inyección griega y latina que significa sorpresa, alepe, que es lo mismo que Joseph o José, que es el equivalente a jefe, príncipe, etc. Y por lo que toda la frase significaría: como Satanás, príncipe del infierno, un audaz mortal se atreve a entrar aquí. Aquí Dante nos describe a Plutón como un sirviente de Lucifer, Lucifer siendo el Satán, el demonio más importante del infierno. Después de todo, la lógica cristiana dicta que las deidades paganas son en realidad demonios, que tienen el fin de confundir a la humanidad para adorarles como falsos dioses, y que al final esa devoción iría dirigida a Lucifer, quien es el demonio importante, entre comillas, ¿no? En este cuarto círculo se castiga el pecado de la avaricia. Dante menciona que aquí se encuentran muchos hombres del clero, y el castigo que se ejerce ahí consiste en que las personas van empujando costales llenos de oro que constantemente chocan entre sí, y que también los suben a montañas, que cuando están por llegar a la cima, estos caen. Eso se ha inspirado en el castigo de Sísifo, que también es de la mitología griega. La verdad es que la Divina Comedia es una buena manera de aprender mitología griega. Después de esto llegan al quinto círculo, el de la ira. Atravesamos el círculo hasta la orilla, sobre un hirviente manantial que hierve sus aguas, en un arroyo que le debe su origen y cuyas aguas son más bien oscuras que azuladas. El castigo en este punto era impartido por los mismos habitantes del círculo. Estos se lastimaban constantemente los unos a los otros en peleas, como lo menciona Virgilio a Dante, hasta el punto de arrancarse la piel. Además, algunos se encontraban sumergidos en el agua pantanosa del lago, y la rabia que sentían era lo que precisamente hacía hervir el agua. Después llegan al sexto círculo, el de la herejía. El sexto círculo nos es descrito de manera similar a una ciudad. El castigo aquí se imparte de una manera similar a lo que sería una tumba, en la que se encuentran sepultadas una o varias almas, y estas tumbas se encuentran en una especie de pozo ardiente, el cual arde más o menos dependiendo de la gravedad del pecado. Llegan al séptimo círculo, que es el de la injuria, en donde se nos describe que despide un olor fétido e insoportable. Este círculo es, yo creo que el más complejo que describe Dante. Está dividido en 3 subcírculos, en donde se castigan 3 formas de injuria. Injuria es atentar violentamente contra otras personas o contra sí mismo. Como les mencioné, este círculo se encontraba dividido en 3 recintos, porque puede cometerse violencia contra 3 clases: contra Dios, contra sí mismo y contra el prójimo. No solo contra sus personas, sino también contra sus bienes. Se comete violencia contra el prójimo dándole muerte o causándole heridas dolorosas, y contra sus bienes por medio de la ruina o del incendio. En el círculo de aquellos que causan injuria contra otros se encuentran los asesinos, los incendiarios, los ladrones. En esa primera instancia, que sería la de los violentos contra otros, se nos menciona que se encuentra el monstruo oprobio de Creta, quien es el que está castigando a los demás. Este monstruo oprobio de Creta se refiere a el Minotauro. De hecho, Virgilio lo provoca preguntándole por su asesino, quien sería el héroe griego Teseo. Luego, en la segunda instancia, la de los violentos contra sí mismos, se nos menciona que se adentran en un bosque seco y tenebroso, en donde los árboles eran altos y en ellos las arpías hacían sus nidos. Arpías también son criaturas de la mitología griega. Virgilio le explica a Dante que en aquel círculo se encuentran las almas de aquellos que han sido violentos contra sí mismos. Dante escucha quejas a su alrededor, pero no logra captar de dónde vienen, por lo que su maestro le dice que si quiere saber el motivo, vaya y le arranque una rama a un árbol. Al hacerlo, el árbol se queja, y les explica que cuando una persona se suicida, el alma se separa violentamente del cuerpo. Al llegar al infierno, Minos los envía en aquella zona en la que su alma se convierte en una semilla y el árbol comienza a crecer. Y cuando le crecen hojas, las arpías van y se las arrancan, lo que les provoca dolor. Se supone que tras llegar el apocalipsis, las almas subirán a la tierra a buscar sus restos y después bajarán a colgarlos de los mismos árboles. En la tercera instancia, que es la de los violentos contra Dios, habían 3 tipos de almas. Aquellas que estaban boca arriba eran las de los blasfemos, los que estaban sentados eran los usureros y los que corrían eran los sodomitas.
estaban en una planicie en la que caía una lluvia de fuego. En esta instancia se encontraba Capaneo, quien fue un rey que asedió Tebas. Se nos menciona que al ganar se trepó a una de las murallas de Tebas y empezó a blasfemar en contra de Júpiter, es decir, Zeus, por lo que este lo asesinó lanzándole un rayo. Esto es curioso porque Dante hace una similitud o hace un sincretismo entre la figura de Júpiter y la figura de Jehová, el dios cristiano. Creo que esto es bastante blasfemo de su parte. Cualquier persona que practica esta religión se sentiría ofendido por el hecho de comparar a un dios pagano con su dios. Pero bueno, a mí sinceramente no tengo opiniones al respecto. Tras atravesar estos 3 recintos, llegan al octavo círculo, que es el del fraude. Este también se subdivide en varias áreas, de hecho en 10 fosos concéntricos circulares, y en cada foso se castiga un tipo de fraude. El primer foso sería el de los seductores. Aquí Dante observa almas desnudas y detrás de ellos se encontraban demonios que constantemente les azotaban con látigos. Entre algunas de las almas que se encuentra ahí, mira a Jasón, quien Virgilio le explica que está ahí por abandonar a una reina a quien la dejó embarazada. Jasón, el mismo de el mito griego de Jasón y los argonautas. El segundo foso sería el de los aduladores. Aquí solamente se nos describe que era un foso muy oscuro, en el que las almas se encontraban entre excremento. Tercer foso, el de los simoníacos. Este se encontraba formado por piedra. En el suelo había unos agujeros enormes en los que se encontraba la gente plantada boca abajo. Solamente sobresalían sus pies y se les quemaba con fuego. La simonía es la compra o venta deliberada de cosas espirituales y beneficios eclesiásticos. Cuarto foso, el de los adivinadores. Aquí los condenados tienen la cabeza girada y caminan viendo hacia atrás. Y su castigo se imparte ya que, como en vida quisieron ver el futuro, están condenados constantemente a mirar hacia atrás. Es decir, personas que se dedicaban a cosas como leer la mano, el tarot. No tengo ninguna opinión al respecto. El quinto foso, el de los estafadores, se nos describe como un lugar oscuro en el que se encuentra brea ardiente. Aquí hay demonios que llevan a los pecadores cargándoles de los pies sobre sus espaldas. Una vez que llegan a la orilla, los lanzan a la brea, y aquellos que intentan salir son pinchados por los demonios con sus tridentes para hacerlos regresar. Sexto foso, el de los hipócritas. Aquí los condenados se encuentran cargando unas capas muy pesadas que por fuera son de oro, pero por dentro de plomo. Séptimo foso, de los ladrones. En este foso se castiga a los ladrones que robaban con astucia, pero no con violencia. El foso estaba lleno de serpientes que constantemente los picaban y perseguían a los pecadores. También se metían por sus cavidades. Aquí Dante logra ver que uno de esos pecadores es mordido por una serpiente y en ese momento se quema, pero un tiempo después renace de sus cenizas. Interesante saber esta idea de que, según Dante, en el infierno las almas mueren después de cierto tiempo de castigo y renacen para seguir siendo castigadas constantemente. El octavo foso, el de los consejeros fraudulentos. Aquí los pecadores se encontraban envueltos en llamas constantemente. Entre ellos se encuentran 2 figuras que fueron partícipes de la estrategia militar del caballo de Troya, que también es mencionada en el mito griego de la Ilíada. El noveno foso, que es el de la discordia, es un lugar que está lleno de gente mutilada, y entre ellos se encuentran a uno que tiene el pecho abierto, le colgaban los intestinos y tenía el corazón al descubierto. Esta figura era Mahoma, que se encontraba ahí por haber provocado el cisma que terminó creando la religión musulmana, porque hay que castigar a los que no son de nuestra religión, ¿verdad? Décimo foso, el de los falsificadores. En este punto se encontraban todos los cuerpos apilados unos con otros y olía a descomposición. Los cuerpos tenían sarna y se les arrancaba la piel al rascarse. Una vez llegado al centro de todos estos fosos, se encuentra con un pasaje que comunicaba al noveno círculo, el más bajo del infierno, que sería el de los traidores. El noveno círculo también se encontraba dividido en partes. La primera era la Caína,
donde se encontraban aquellos que habían traicionado a sus familiares. Este círculo era un lago congelado. El lago era el mismo lago Cósito, que es el que nos es descrito que debes atravesar en la mitología romana y griega para llegar a el Hades. Las almas aquí se encontraban en el lago, congeladas, solamente sobresalían sus cabezas, crujían sus dientes por el frío, y cuando lloraban sus lágrimas se congelaban. La segunda parte era la Anteora, en honor a Anteos, quien vendió Troya a los griegos, y aquí se encuentran los traidores a la patria. En esta segunda parte las cabezas estaban congeladas por el frío. El tercer recinto recibe el nombre de Ptolomea, donde residen aquellos que traicionaron a gente que confiaba en ellos. En este recinto todos se encuentran boca arriba, y si lloraban las lágrimas se les congelaban y les perforaban los ojos. Después llegaban al cuarto y último recinto, que recibe el nombre de Judaico, en honor a Judas Iscariote, aquel que traicionó a Jesús de Nazaret. Aquí se encontraban las almas de aquellos que traicionaron a sus bienhechores. En este lugar las almas estaban completamente enterradas bajo el hielo. En el centro había una figura enorme que emitía una corriente de aire inmensa, lo que provocaba el frío de todo el círculo. Al acercarse a él, Dante se da cuenta de que se trataba de Lucifer. Tenía la mitad del cuerpo metida en el hielo, era gigantesco al punto en el que medía casi 1 kilómetro, tenía unas enormes alas de murciélago que al batirse generaban la corriente de aire que congelaba el lago, y tenía 3 cabezas. Lloraba lágrimas que se congelaban al salir de sus ojos, y en cada cabeza Lucifer masticaba a 3 almas. En la del centro estaba Judas Iscariote, como ya les mencioné, el traidor de Jesús, y en las de los lados se encontraban las almas de Bruto y Casio, quienes asesinaron al César. Tras llegar exactamente al centro, que era donde estaba Lucifer, Dante y Virgilio comienzan a descender sobre su cuerpo. Al llegar a las piernas comienzan a ascender, es decir, llegaron de uno de los ejes de la Tierra hacia el otro y salen hacia el centro de la Tierra. Ya logran salir del infierno y llegan al otro hemisferio del mundo, en donde comienzan su viaje hacia el purgatorio. Pero de eso hablaremos quizás en otro capítulo. Bien, pues hasta aquí llegaremos a lo que sería el final específicamente del infierno. La Divina Comedia, como ya les mencioné, es un poema dividido en 3 partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Pero a mí me interesaba más hablar sobre el infierno porque tiene muchísimas referencias a la mitología grecorromana. Y esto es así porque realmente en la Biblia no se describe nunca el infierno. Las descripciones que hay sobre él son muy vagas, se le menciona como un lago de incienso y azufre, y que algunas religiones abrámicas ni siquiera se ponen de acuerdo sobre si es un lugar real. Se supone, hasta donde yo tengo entendido, que es un lugar que no existe y que se va a crear hasta que llegue el apocalipsis. Entonces, este libro fue muy importante en su época porque fue el primer libro que fue escrito en italiano. Lo normal en esta época era escribir en latín, lo cual provocaba que fuera difícil de leer para la gente en general. Precisamente por haber estado escrito en italiano, se volvió un libro muy popular en su época, y la iglesia aprovechó la popularidad de este libro y de las descripciones que como les di algunas son bastante gráficas, para comenzar a meter miedo en la población en general y comenzar a decir que ese era precisamente el infierno, que esos eran los castigos que les esperaban si no se portaban bien o si no pagaban sus cuotas, ¿verdad? Esto es bastante interesante porque aún hoy en día he encontrado personas que piensan que el infierno es como nos es descrito aquí. Personas que profesan alguna religión abrámica, los católicos, los cristianos. Y es curioso porque mencionan el infierno de Dante, pero claramente no han leído el libro, porque simplemente con leerlo te das cuenta de todas las referencias que Dante ha metido a la mitología grecorromana. Es decir, si tú piensas que el infierno es así, estarías aceptando también la existencia de dioses paganos, lo cual no le gusta a Diosito. Pero bueno, hasta aquí llegamos con el mito del día de hoy. Recuerden, y espero no estar
ofendiendo susceptibilidades, pero yo voy a tratar como mitología a todas las religiones, incluyendo la mitología cristiana. Ya saben, lo mismo de siempre, síganme en mis redes sociales. Todos van a estar en las descripciones, tanto si nos escuchan en Spotify como si nos escuchan en YouTube, la página de Instagram Cuentos Paganos, el grupo en Facebook Cuentistas Paganos y en TikTok Cuentos Paganos, donde hablamos sobre estos mitos de forma resumida. Y ya saben, si quieren conocer este y otros cuentos paganos, síganme aquí en Cuentos Paganos Podcast la próxima semana. Adiós.